Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Límite en Cuarentena. Como siempre nos acompaña nuestra amiga y bióloga y nutricionista María Victoria Quirós. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Hola Enzo, bien, ¿y tú? Bien, aquí ¿Cómo va? estamos, todo bien. Hoy vamos a tener un capítulo donde vamos a hablar de la intolerancia a la glucosa y la resistencia a la insulina. Y además la diabetes tipo 2, que son patologías que hoy en día han aumentado mucho porque tienen directa relación, como lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, con el estrés y el exceso de comidas con azúcares, que hoy en día estamos todos encerrados inventando recetas nuevas. Así que va a estar interesante este capítulo. Oye María Victoria, para partir, yo tengo una duda. ¿Tener intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina es lo mismo o son dos cosas distintas? Son síndromes completamente diferentes porque la intolerancia a la glucosa, que es la llamada prediabetes, tiene relación con el mal funcionamiento o el mal aprovechamiento de la glucosa de los alimentos. La resistencia a la insulina tiene que ver con el mal aprovechamiento de la insulina, que es una hormona que produce el páncreas y que nos ayuda a digerir la glucosa de los alimentos. Entonces, no es lo mismo, pero una persona podría tenerla las dos. Ah, ok. Entonces, por ende, el tratamiento debe ser totalmente distinto. Es completamente diferente, sí. Oye, La María intolerancia Victoria, a la glucosa es la prediabetes y la resistencia a la insulina es otro síndrome. para entrar más en el tema, estuve averiguando sobre la estadística en Chile con respecto a la cantidad de personas que tienen intolerancia a la glucosa o tengan que ver con esto que es la prediabetes. Estuve indagando más sobre el tema de la resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa y llegué a un estudio donde hay una estadística que nos informa la clínica alemana. Pero antes de ir con el estudio, vamos con la siguiente mención y ya volvemos. Previene la deficiencia del cromo en la sangre, coayudando a regular el azúcar en el cuerpo, manteniendo un peso saludable con picolinato de cromo en comprimidos, de Laboratorios NOP. Bueno, María Victoria, ahí estábamos con picolinato de cromo de Laboratorios NOP. Eh, Según la estadística que publicó la clínica alemana, dice que en la última encuesta nacional de salud 2016-2017, indicó que el 75% de los chilenos tiene obesidad y un 12,3% es diabético. Las principales causas de esta realidad se relacionan con malos hábitos alimenticios y escasa actividad física. Frecuentemente, estas patologías se vinculan a un trastorno llamado resistencia a la insulina, una condición crónica que puede terminar en diabetes. En Chile, 1 de 3 adultos es insulino resistente y de ellos un 30% puede terminar siendo diabético. Se trata de casos más severos en pacientes con obesidad o que ya tienen antecedentes familiares de la enfermedad. Sin embargo, este indicador se puede revertir detectándolo a tiempo y con una vida más saludable. Ahí está el estudio María Victoria donde indica que 1 de cada 3 chilenos más o menos tiene Es esta alto patología. porcentaje. Es muy alto el porcentaje, claro, eso que tú estás leyendo es de la última encuesta nacional de salud 2016-2017, por lo tanto han pasado entre 3 y 4 años acerca de esa encuesta, los valores seguramente han aumentado bastante y lo importante es destacar que la resistencia a la insulina es cuando nosotros consumimos alimentos, por ejemplo, nos tomamos un desayuno que contemple, no sé, leche vegetal con avena y algunos granos, nosotros incorporamos estos alimentos y nuestro páncreas inmediatamente libera cantidades importantes de insulina para ayudar a la absorción de la glucosa que venga en esos alimentos. Pueden haber fallas genéticas, ¿verdad? En los receptores de este lugar donde ingresa la glucosa con la insulina dentro de la célula para producir energía y se produce una resistencia, es decir, la insulina no puede entrar a la célula. Se van acumulando grandes cantidades de insulina en la sangre y como el páncreas no puede tomar esa insulina de vuelta, se va al hígado y se transforma en grasa. Es por esto que además la persona que tiene resistencia a la insulina comienza a subir más de peso aún y además va de la mano del hígado graso. Por otra parte, la intolerancia a la glucosa es que nosotros consumimos una cantidad de azúcar en la comida
y nuestra célula no puede absorberla como corresponde y empieza a acumularse la glucosa por fuera de la sangre, que también se va al hígado y se transforma en grasa. Si la persona tiene las dos, tanto la insulina que quede dando vuelta como la glucosa que quede dando vuelta, con mayor razón se van al hígado y se transforman en grasa. Oye, María ¿Te fijas que Victoria. es una patología igual complicada? Ujú. No, y uno piensa que es tan simple como no comer azúcar. Claro, pero en realidad son hartos los factores. Oye, María Victoria, ¿y cuáles son los principales factores que desarrollan esta enfermedad en un ser humano? Mira, antes se decía que sobre un adulto de 45 años, la verdad es que yo tengo pacientes desde los 7 años que están con prediabetes o resistencia a la insulina. Tiene que ver con el sedentarismo, el sobrepeso, pero principalmente la obesidad abdominal. Tiene que ver con la génesis, ya si yo Ujú. tengo padres o abuelos que tienen diabetes tipo 2 o que son resistentes a la insulina, ya tengo que tener, ¿verdad?, la precaución de controlarme. También tiene que ver con otra enfermedad. Por ejemplo, si tengo una enfermedad invalidante en la que yo tenga que tomar mucho corticoide para el dolor, también estoy propensa a tener resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa. Las personas con hipotiroidismo también están propensas a sufrir esta patología. Mujeres con ovario poliquístico, que es el síndrome metabólico también, y principalmente la inactividad física. Oye, María Victoria, ¿y existe como un parámetro de edad donde se desarrolla principalmente esta enfermedad? ¿O desde los más pequeñitos, desde qué edad, desde lo más pequeñito podrían desarrollar esta resistencia a la insulina? A ver, mi paciente más pequeño tiene 7 años y de ahí yo tengo pacientes que son diagnosticados a los 70, 75, incluso hasta los 80 años. Es súper amplio el rango porque va a depender de los hábitos de alimentación, como comentaba, de la actividad física, si además el paciente fuma, bebe alcohol, si es hipertenso, tiene otro desequilibrio hormonal, entonces bien amplio. Es difícil determinar un grupo, es amplio en hombres y en mujeres. Hay una sintomatología característica también que la vamos a conversar. Tú me decías entonces que también hay un porcentaje que tiene que ver con la génesis de la gente, de las Con la génesis. personas. Entonces podríamos decir que hay una gran parte de las personas que tienen esta enfermedad es hereditaria. Sí, pero recuerden que hemos hablado en todos los capítulos que si bien es cierto, tenemos un dejo familiar, ¿verdad? La génesis que se puede potenciar una enfermedad, pero también está la parte medioambiental. Entonces, si yo cuido el factor ambiental, como hacer ejercicio, alimentarme saludablemente, hidratarme como corresponde, no significa necesariamente que yo vaya a tener resistencia a la insulina, pero sí es un alto porcentaje el hereditario. María Victoria, ¿y se puede curar la resistencia a la insulina? ¿Tiene cura? Sí, completamente. Sí, se puede recuperar una persona. Generalmente uno enfoca el tratamiento a lo dietoterapéutico, hacer ejercicio y por supuesto que se puede recuperar, pero si en el fondo el paciente no adhiere a un tratamiento como corresponde, podría llegar rápidamente a ser diabético tipo 2 y ahí ya no es reversible. O sea, una vez llegando a la diabetes ya no hay vuelta atrás. O sea, estamos, entonces, cuando a mí me diagnostican ser resistente a la insulina, es el primer paso donde me están advirtiendo que si yo curo esa resistencia a la insulina, no paso a ser diabético. Exacto. Y pueden pasar años, por ejemplo, yo puedo ser diagnosticada con resistencia a la insulina hoy y eso significa que yo llevo por lo menos 5 años con una descompensación tanto de la insulina como de la glucosa. No es que yo hoy día me levanté con resistencia a la insulina. Y de ahí, por lo menos 5 años, de ello puedo tener hasta 10 años antes de desarrollar una diabetes, en que estoy tira y afloja, en que los niveles se regulan, se vuelven a descompensar, en que bajo de peso, subo de peso y estoy como en una lucha constante de tener que cuadrarme en el fondo con la alimentación. Podrían pasar 10 años hasta que yo sea diagnosticado con diabetes tipo 2. Es la diabetes tipo 2. María Victoria, pero también he escuchado bastante, tengo por ahí una amiga que está embarazada, que le diagnosticaron diabetes gestacional. Eso significa que su bebé ya viene con diabetes también y que ella va a tener una diabetes que va a ser solamente la gestación o se puede de ahí en adelante desarrollar durante toda su vida.
A ver, una mujer que se embarace con un sobrepeso importante y que además venga en tratamiento con resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa, tiene alta probabilidad de desarrollar diabetes gestacional. ¿Ya? Entiéndase por diabetes gestacional la diabetes que se desarrolla en el embarazo. Y esa diabetes puede durar los 9 meses y la mujer puede continuar siendo resistente a la insulina. Y el bebé no necesariamente va a ser diabético, pero ya viene con una génesis importante de sobrecarga en su ADN de tener esta tendencia. De todas formas, yo le pedí a una amiga mía, la Verani, que es matrona de un servicio de salud pública, que nos explicara a grosso modo, porque ella tiene harta pacientes que cursan con diabetes gestacional dentro de su labor de matrona. Así que ella nos va a explicar en un videíto para que nos quede más claro. Entonces vamos con Berenice a ver el video y ya volvemos al estudio. La diabetes gestacional es aquella alteración metabólica ocurrida en la mitad del embarazo. Quiere decir que a la embarazada por primera vez entre las semanas 24 y 28 más o menos se le hace una pesquisa de una glicemia que supera los 140 miligramos por dl en la poscarga de la glucosa. Por lo tanto, es un examen que consiste en ingerir una carga de glucosa y, como les decía, se aplica en la mitad del embarazo. Por lo tanto, si tenemos una embarazada que en su primer control o al ingreso al embarazo presenta niveles de glicemia superior a estos valores, lo más probable es que se trate de una diabetes. Ahí estaba el video de Verani. Muchas gracias por tu explicación sobre la diabetes gestacional. María Victoria, vamos a una mención y ya volvemos con esta conversación sobre la resistencia a la insulina. Para mantener y controlar la glucosa en la sangre, Morera, en su formato de 50 comprimidos, de laboratorio SNOP. María Victoria, ¿cuál es el diagnóstico que un profesional de la salud le realiza a un paciente para ver si tiene resistencia a la insulina o ya tiene declarada una diabetes? A ver, generalmente lo que se usa es el perfil bioquímico donde encontramos la glicemia, que es muy importante trabajarla en ayuna, la insulina en ayuna, y algunos médicos también usan el test de OMA, que es la relación entre la glicemia con la insulina, que es un cálculo matemático que ellos calculan, y además la curva. ¿Quién no ha tomado este jarabe asqueroso que más de alguna vez mis pacientes han alegado que es muy dulce? Eso se usa bastante. Ya se hace una curva de glicemia y una curva de insulina para ver en el fondo cómo reacciona nuestro organismo, nuestro sistema digestivo, con esa alta cantidad de azúcar que va en esta botellita. Ese es el objetivo. Ahí hay una tabla de valores. La glicemia en ayuna debería ser como máximo 100. Para mí es un valor muy alto. Ya yo en 90 ya pongo un semáforo en mis pacientes. De 70 a 100, de acuerdo a los laboratorios, la insulina debería ser menor a 35, en algunos laboratorios también. Pero ha pasado algo curioso. Me he encontrado con pacientes que tienen un nivel de glicemia normal, es decir, dentro de los 70 y 100, y la insulina menor a 35, pero igual el test de OMA da sobre 2,5. Ahí ya el paciente es diagnosticado con resistencia a la insulina. ¿Cuándo pensamos en una intolerancia a la glucosa? Cuando en un pinchazo inicial la glicemia está sobre 100. 104, 105, 108, aunque la insulina esté normal y la glicemia esté elevada, ya hablamos de una intolerancia a la glucosa. Ya, ahora, hay pacientes que me dicen, señorita, yo me hice todos los exámenes en mi consultorio y mi glicemia está perfecta, tengo 80. Pero a mí no me sirve solamente la glicemia para diagnosticar, yo necesito también de la insulina. Y en los servicios de salud pública no miden insulina porque es un examen más caro. Eso el paciente se lo tiene que hacer particular o por FONASA en otro laboratorio, pero ahí los médicos no explican. Entonces el paciente se va con la idea de que su glicemia está normal y está perfecto. Oye, Entonces es María importante Victoria, siempre medir glicemia, insulina y en algunos casos ambas curvas con sobrecarga de glucosa. y siempre que te mandan a hacer los exámenes, ¿te piden estos dos parámetros, la glicemia y la glucosa? Glicemia e insulina. Perdón, glicemia e insulina, ¿siempre son esos Exacto. dos parámetros? Si uno va a un médico, un endocrino, un especialista en medicina interna, un médico general,
y uno le solicita estos parámetros, él tiene que pedir insulina, glicemia, tanto en ayuna como postcarga, con esta botellita de 75 gramos de glucosa que yo explicaba Ujú. recién. Pero en salud pública, en los consultorios o en los CEFAM, miden solo la glicemia. Por lo tanto, y queda un examen pendiente, por costos principalmente. Es por un tema de costos. Oye, María Victoria, ¿y cuáles son los síntomas que yo tendría que tener ahí en alerta para realmente ir a un profesional de la salud y ver si realmente tengo resistencia a la insulina o ya tengo un principio de desarrollo de diabetes? ¿Cuáles son los A ver, síntomas los como para estar ahí síntomas atento? principalmente son cansancio, fatiga. Yo siempre le digo a mis pacientes, por ejemplo, si usted al desayuno se come una marraqueta, ¿cierto? Se toma un café, se come una marraqueta tostada, que es como el desayuno tradicional de la mayoría de las personas, y a la media hora de haber desayunado usted siente esa sensación como de acabamiento de estómago que dice la gente, es porque ya tengo un problema con la glucosa. Hay personas que después de comer empiezan con tiritones, o si pasan muchas horas sin comer también están con tiritones, o ven medio borroso, o se siente la boca media dulce o amarga, sensación de desmayo, mucho cansancio, y en los hombres es muy frecuente la orina espumosa. También hay características físicas, la acantosis, que es cuando se forman estos pliegues negros en el cuello. No sé si alguna vez te ha tocado ver a personas que tienen muy negro el cuello, las axilas, la zona de la ingle, y aparecen también estos acrocordones, que son como estos lunares de carne. Y hay muchas personas que tienen eso. Mira, ese Me ha no, tocado. no tenía idea de los cordones como de carne, porque como que uno lo ve más natural, más normal tener como lunares de carne. Hay personas que piensan que es piñempo, así como Ujú. una pacientita que me decía, yo le lavo el cuello a este chiquillo y sigue con el cuello negro, porque en el fondo no es suciedad, sino que tiene que ver con acantosis. En el caso de las mujeres también, hirsutismo, que es el exceso de vellosidad, ¿verdad? Y esas son características físicas. También está la obesidad abdominal y el cambio de contextura. Empiezan a adelgazar los brazos, las piernas. ¿Por qué? Porque pierde el paciente masa muscular y adquiere más grasita de lo normal. Entonces, si tengo todas esas características, las vuelvo a mencionar. Acantosis, que son las manchas oscurecidas que salen en el cuello, las axilas, la ingle. Si tengo hirsutismo, que es exceso de vellosidad, sobre todo en las mujeres a nivel de vientre bajo y en la cara. Si tengo fatiga, sensación de vértigo después que como, tiritón de manos, orina espumosa en el caso de los hombres, saliva dulce, mucha sed, sensación de hambre y esto acrocordones. Y además tengo antecedentes genéticos de alguien que tenga diabetes o cualquiera de las dos, resistencia o intolerancia, debo acudir a un especialista. Oye, María Victoria, y desde tu experiencia como irióloga, ¿cuál es el tratamiento, cuáles son los fármacos que tú generalmente ocupas y han hecho que tus pacientes estén controlando este tipo de enfermedad? Mira, cuando el paciente tiene una intolerancia a la glucosa, que yo ya estoy pensando en una posible diabetes, hablando de glicemia sobre 115, 116 en ayuna, y además yo visualizo todas estas características físicas que acabo de mencionar, y en el iris se observa muy bien la resistencia a la insulina en ambos ojos, yo trabajo con la morera. La morera es un fármaco homeopático, ¿cierto?, de nuestro laboratorio SNOP. Ese se trabaja un comprimido antes de cada comida principal, o sea, son 3 comprimidos diarios con agüita. Y cuando el paciente está con una intolerancia a la glucosa o una resistencia a la insulina más bien leve, es decir, en inicio, por ejemplo, una glicemia de 98, 99, 100 y una insulina un poquito alta, yo uso el picolinato de cromo. El cromo es un mineral coadyuvante de la insulina, o sea, ayuda a la insulina producida por el páncreas a tener un mejor uso de la glucosa. Entonces yo en esos 2 fármacos me apoyo bastante. Ahora, si el paciente llega a mí y me cuenta que ya está tomando metformina, que es el genérico base utilizado en todas partes para la resistencia a la insulina, yo no es que quito una pastilla, yo lo complemento. Hasta la idea mía es en algún momento retirar la metformina si es posible, porque ese medicamento tiene hartos efectos secundarios, produce diarrea, dolor de guatita, dolor de cabeza. De hecho, hay gente que abandona el tratamiento a la semana porque se siente pésimo.
mucho dolor de estómago, hartos retortijones, entonces en el fondo también es incómodo si es que la persona está trabajando. Entonces, si por ejemplo está con terapias de 2 metforminas diarias, de 500, que es lo que más entregan en los servicios de salud, uno en la mañana, uno en la noche, yo bajo uno y aumento picolinato de cromo, o definitivamente lo saco e incorporo la morera. Ahí va a depender mucho de los exámenes del paciente también. Si el paciente se siente mal con este medicamento, la metformina, porque he escuchado mucho también que hay muchas personas Sí. que su cuerpo lo rechaza. ¿Eso quiere decir que ese medicamento no les sirve? Lo que pasa es que la metformina como principio activo es un medicamento alopático que tiene muchos efectos adversos. O sea, tiene la ventaja de que regula los niveles de glicemia en sangre. De hecho, hay gente que lo toma porque se escucha mucho que ayuda a bajar de peso y cómo no si el paciente está con diarrea. Entonces hay gente que lo compra sin necesitarlo solamente para bajar de peso porque se caracteriza por producir problemas gástricos. Entonces, hay pacientes que lo toleran muy bien. Ahora, hay metforminas que cuestan 35, 38 mil pesos, que son mejoradas con otros componentes. Pero lo que puede comprar los pacientes o lo que le entregan en los CEFAM son los genéricos. Entonces, como tienen tanta tolerancia, poca tolerancia, perdón, gástrica, ahí yo en el fondo prefiero retirarlo y trabajar con morera o con picolinato de cromo. María Victoria, yo he escuchado también muchas personas que toman la metformina para adelgazar. Si yo tomo metformina para adelgazar sin tener diagnosticado una resistencia a la insulina o una prediabetes o una diabetes, ¿eso me podría desarrollar otra patología? Claro, lo que pasa es que en el fondo lo que hace la metformina es aumentar o contribuir a que se aproveche mejor la glicemia de los alimentos, pero también tiene como efecto colateral la diarrea osmótica. Entonces, por supuesto que tiene otras consecuencias, porque en el fondo el paciente estaría perdiendo agua, nutrientes más que grasa, entonces no es una forma correcta de bajar de peso. Y lo peor de todo es que si en algún momento tal vez de verdad necesite la metformina, el cuerpo ya no la va a absorber. Por eso siempre es importante no automedicarse. María Victoria, en un caso de emergencia, tengo que ir a algún evento, soy diabético, tengo prediabetes o resistencia a la insulina. ¿Existe algún medicamento que yo pueda tomar previo a un evento donde yo pueda comer cualquier tipo de comida y no me afecte en la insulina? A ver, manteniendo el tratamiento adecuado, por ejemplo, morera cada 8 horas, ya sea en tableta o en gotitas para las personas que no les gustan las tabletas, o en su defecto el picolinato de cromo media hora antes de almuerzo, y eso complementado además con algún hipoglicemiante alopático, no va a haber mayor problema si el paciente un día se sale de su alimentación. No es problemático, ya no es terrible. Eso es más problemático, perdón, en los diabéticos ya. En el diabético tipo 2 o diabetes tipo 1, que eso lo vamos a ver en otro programa, ahí es más complicado porque ellos requieren de inyectarse insulina. Aquí estamos hablando de un paso previo a la diabetes o una diabetes tipo 2 en inicio. Entonces, que un día se salgan de su alimentación no va a tener tanto impacto. Ahora, si eso es todos los días, por supuesto que ya se va a complicar el tratamiento. Entonces ahí sería más crónico cuando ya tenemos desarrollado una diabetes tipo 1 o tipo 2. Como Este eso, paciente diabético, Enzo, de hecho te quiero comentar que el paciente diabético es tan porfiado que parte tomando, estoy hablando del diabetes tipo 2, que parte tomando una metformina media hora antes de almuerzo y es tan porfiado que a los 6 meses está tomando 4 metforminas. Porque como no hace caso o bien piensa que por tomarse esa pastilla puede comer un poquito más, tiene un mal concepto del uso del medicamento, es muy fácil que al año pase a ser diabético tipo 1 y ya se empiece a inyectar insulina. Entonces, empezamos con prediabetes, que es la intolerancia a la glucosa, continuamos con resistencia a la insulina, podemos tardar 5 o 10 años en llegar a ser diabético tipo 2, el paciente sigue siendo porfiado, de hecho nuestra mente, nuestro organismo nos dio 10 años para cambiar hábitos y no lo hicimos, ya llegamos a ser diabético tipo 2 y seguimos con las mismas estructuras de comida hasta que llegamos a ser diabético tipo 1. Entonces te fijas que el cuerpo nos da varias oportunidades para nosotros poder reivindicarnos y ordenar nuestro estilo de vida. así es. Y para quienes no entendamos todavía qué es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, les dejo el siguiente video de una profesional de la salud, de nuestra amiga
Alicia Ballesteros. Hola a todos, soy la doctora Alicia Ballesteros y llevo más de 10 años de experiencia tratando pacientes diabéticos. Les quería comunicar un poquito de esta experiencia contándoles en qué consiste la diabetes. Entonces, ¿qué es la diabetes? Primero que nada, es un problema grave de salud pública a nivel mundial y en nuestro país, ya que el 12,3% de los chilenos ya tiene diagnóstico de diabetes y es una de las tasas más altas de diabetes en el mundo. Bueno, la diabetes principalmente es una enfermedad del páncreas y esto lo voy a explicar un poquito más. ¿Cómo funciona el páncreas en condiciones normales, en su función endocrina o en su función hormonal? El páncreas es este órgano que ustedes ven en la foto de color amarillo, un poco alargado, tiene unos grupos de células que se llaman islotes de Langerhans. En estos islotes hay algunas células, como las células alfa, que producen glucagón, y las células beta que producen insulina, que son ambas hormonas. ¿Cómo funcionan estas hormonas? Cuando comemos, el cuerpo y sobre todo el intestino empieza a absorber nuestros nutrientes y así empieza a aumentar la glicemia. ¿Qué es la glicemia? El azúcar en sangre. Cuando aumenta la glicemia, el páncreas sensa esta situación y secreta insulina, que hace que todos nuestros tejidos empiecen a captar o recoger esta glucosa de la sangre y así disminuye la glicemia. Ahora, ¿qué pasa cuando no comemos, sobre todo cuando dormimos? La glicemia empieza a disminuir y tampoco es bueno que la glicemia disminuya mucho, entonces el páncreas secreta glucagón, que hace que la glicemia se libere desde nuestros depósitos que están en músculo y están en el hígado, y así aumenta la glicemia según nuestras necesidades. Como pueden ver, el azúcar en nuestro organismo está muy bien regulado, pero en los pacientes con diabetes se pierde esta función del páncreas. Hay más de una diabetes y estos diferentes tipos de diabetes se clasifican según su causa, ojo, no según su severidad. Está la diabetes tipo 1, que representa el 5 o al 10% de los pacientes con diabetes. La diabetes tipo 2, la inmensa mayoría de los pacientes diabéticos son tipo 2, 90 al 95%. También está la diabetes gestacional o la diabetes de la embarazada y unos tipos bastante raros de diabetes que son trastornos genéticos, trastornos endocrinos, la diabetes causada por medicamentos, pero yo quiero que conozcan la diabetes 1 y la diabetes 2. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 1? Hay una destrucción rápida y completa de las células beta del páncreas, entonces el cuerpo se queda sin insulina. ¿Por qué se destruyen estas células? Por un fenómeno autoinmune. Nuestras propias defensas atacan al páncreas. Como pueden ver en la foto, hay un niñito. ¿Y por qué? Porque la diabetes tipo 1 es la que se diagnostica con mayor frecuencia en niños, en adolescentes y en menores de 35 años, y por eso se conoce también como diabetes juvenil. La diabetes tipo 2, en contraste, es más propia de los adultos, sobre todo de los adultos mayores, y acá el problema no es tanto una falta de insulina, sino que la insulina no actúa en forma correcta, fenómeno que se llama insulinoresistencia o resistencia a la insulina. ¿Y qué pasa acá? En esta foto arriba tenemos la situación normal, que cuando hay un poco de glucosa circulando por la sangre, el páncreas secreta un poquito de insulina, que son estas pelotitas celestes, y este poquito de insulina es suficiente para que esta glucosa entre a la célula. ¿Qué pasa cuando hay resistencia a insulina? Estas pelotitas celestes no se unen a su receptor en forma correcta, la glucosa nos empieza a quedar fuera de la célula y se empieza a acumular, y el páncreas hace mucho esfuerzo tratando de meter esta glucosa entre la célula, secretando cada vez más y más insulina. Entonces, en las etapas iniciales de la diabetes tipo 2 podemos encontrar niveles normales o incluso aumentados de insulina, pero esta situación es transitoria porque con el tiempo también la insulina comienza a declinar.
¿Y por qué declina la insulina en los diabéticos tipo 2? Porque también las células beta del páncreas empiezan a morir, pero en forma mucho más lenta que en los diabéticos tipo 1, y a medida que van muriendo nuestras células beta, empieza a aumentar la glicemia. ¿Y por qué se nos mueren las células beta? Por dos mecanismos. Uno llamado apoptosis, que estas células literalmente se suicidan por exceso de trabajo porque tienen que producir demasiada insulina. Y también estas células se intoxican por este exceso de glucosa alrededor, fenómeno que se llama glucotoxicidad. Ahora, ¿qué genera la resistencia a la insulina que posteriormente nos lleva a la diabetes tipo 2? Hay cierta predisposición genética, pero son condiciones ambientales que nos gatillan la enfermedad, que son obesidad, sobre todo la llamada obesidad central o el tener guatita, y el sedentarismo, ya que no mover los músculos hace que la insulina no actúe bien. Entonces, como pueden sospechar, la diabetes tipo 2 es muy prevenible. Ahora, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2, todos los tipos de diabetes característicamente hace que la glicemia aumente en forma normal. ¿Y qué problema genera el exceso de azúcar en el organismo? Primero, nos puede hacer sentirnos muy mal, y la hiperglucemia genera estos síntomas. Por ejemplo, la visión se nos empieza a poner borrosa, nos sentimos muy cansados, con mucho sueño, el cuerpo desesperadamente quiere deshacerse de este azúcar extra y uno tiene muchas ganas de orinar, sobre todo en la noche, y como uno se deshidrata, da un montón de sed y también uno pasa muerto de hambre todo el rato. Y a pesar de tener hambre y comer mucho, en etapas más avanzadas la persona empieza a perder peso en forma inexplicable y también empiezan a aparecer infecciones genitales, principalmente por hongos. La hiperglicemia puede generar algunos de estos síntomas, pero también muchas veces es asintomática. Ojo, y por lo tanto, a veces una diabetes puede pasar desapercibida en sus etapas iniciales. Ahí estaba la explicación de nuestra profesional de la salud, de Alicia Ballesteros. Muchas gracias por explicarnos qué es la diabetes tipo 1 y tipo 2. María Victoria, Un gran médico, Alicia, un gran médico la doctora Alicia. Un abracito para ella. y muy generosa en ayudarnos y mandarnos información a nuestro programa a través de su explicación tan clara y concisa para nuestro público. Oye, María Victoria, me quedan un par de preguntas en el tintero. Si yo soy delgado, ¿puede que me salve de ser diabético o es totalmente un mito que las personas delgadas no son diabéticos y solamente las personas que ya tengan un tipo o un grado de obesidad? A ver, el sobrepeso y la obesidad se relacionan directamente con la intolerancia a la glucosa prediabetes o resistencia a la insulina, ¿ya? La diabetes, sí puede haber un paciente que esté delgado y que tenga diabetes tipo 1, absolutamente. Porque eso acuérdense que es genético. Entonces me quedó súper claro, no es necesario según el tipo de cuerpo que yo pueda desarrollar una diabetes. No, no es necesario. O sea, yo puede ser una persona delgada que tiene características y que tiene antecedentes genéticos y desarrolla una diabetes tipo 2 o una persona que nazca con diabetes tipo 1 y que a lo largo de la vida vaya manteniendo un peso adecuado. Eso es una cosa, pero sí la intolerancia a la glucosa prediabetes y la resistencia a la insulina se relacionan directamente con el sobrepeso y la obesidad. Eso sí. María Victoria, hoy ha sido un programa totalmente interesante donde pudimos aprender más a cabalidad de cómo es el tema de la insulina en nuestro cuerpo. Pero antes de terminar, tenemos un pequeño video, un consejo de nuestra amiga. Preséntala tú, María Victoria, a nuestra siguiente amiga. Silvia Tapia, una amiga muy querida mía, que es nutricionista, tiene mucha experiencia en salud pública y ella al día a día se topa con pacientes diabéticos e insulinoresistentes, así que le pedí y ella accedió amorosamente también, igual que Verani y la doctora Ballesteros, a compartirnos un video preciso también donde nos explica el manejo dietoterapéutico y cómo incorporar a la familia en un paciente que tenga estas patologías. Así que las gracias anticipadas a Silvita y aquí les dejo el video. Hola, buenas tardes. Soy Silvia Tapia, nutricionista, desempeñándome ya hace 10 años en la salud pública, específicamente en la atención primaria en salud. A lo largo de este tiempo he podido atender bastantes pacientes diabéticos tipo 2 que han ido en aumento a lo largo de este periodo,
así como lo dice la Encuesta Nacional de Salud que se aplicó en el año 2016-2017, donde confirma esto. Efectivamente, estos pacientes generalmente también tienen asociadas hipertensión arterial y dislipidemias. Forman parte de un programa que se llama Programa de Salud Cardiovascular en Atención Primaria en Salud, donde es atendido cada 3 meses por médico, nutricionista y enfermera, así nos vamos rotando. Un paciente que comienza con la diabetes, que ingresa, se le explica detalladamente con una pauta de alimentación cómo debe llevar este régimen de diabético que le llamamos. Generalmente tratamos de que sea en conjunto con un familiar, dado que es difícil que puedan comprender en primera instancia todo lo que corresponde a la alimentación de un paciente diabético, que hablarles ya de la palabra carbohidratos es difícil la comprensión, donde nosotros lo relacionamos con los alimentos que son ricos, los que consumimos generalmente, el pan, los arroz, los fideos, etc. Y también donde tienen que evitar el consumo de alimentos con azúcares simples, ¿ya? Entonces, estos pacientes, como es sabido, son pacientes que la verdad les gusta bastante el consumo de alimentos azucarados, y cuando le decimos que no deben consumir o evitar el consumo, porque no podemos negarle totalmente, por lo menos que sea una pequeña ración y no todos los días, cuesta que ellos se comprometan al logro de esta indicación, y se ve reflejado obviamente después en que su hemoglobina es glicosilada, que es el examen serológico que nos permite medir cómo está esta compensación. Ahí uno dice, pucha, el paciente me está mintiendo y no está realizando las indicaciones. Sabemos además que debe llevar un tratamiento farmacológico, pero muchas veces depende ya de que cumplan nuestras indicaciones, dado que generalmente el médico ya le entrega la cantidad que corresponde de fármacos, no puede dar más. Entonces la compensación va muy ligada con la alimentación. Los pacientes que ya llevan años en tratamiento, también uno lo va conociendo un poquito más y se da cuenta que aparte de la alimentación influye mucho en estas descompensaciones que ellos tienen, con glicemia más elevada o estas hemoglobina glicosilada más elevada, dadas las situaciones de estrés que también la gente vive y que también hace aumentar estos índices. Por lo tanto, como nosotros trabajamos en un modelo de salud familiar integral, tratamos de trabajar también estos aspectos, reduciendo esos niveles de ansiedad. Se realizan generalmente consejerías de vida sana con más continuidad, y ahí hemos logrado ir compensando un poquitito más a estos pacientes. Ahí estaba el video de Silvia. Muchas gracias por tu consejo. Una vez más, María Victoria, sabemos lo importante que es la familia en acompañarnos cuando tenemos una patología o algún tipo de enfermedad. Exacto, el entorno es muy importante, porque si tenemos un paciente que necesita un manejo dietoterapéutico restrictivo y resulta que nuestro hermano, nuestro papá o nuestra mamá están con helados, tortas, chocolate, obviamente que no va a ser muy bien tolerada la pauta de alimentación que se le entrega al paciente. Vuelvo a repetir, el paciente diabético es muy porfiado, es un paciente que se descompensa, que rápidamente puede llegar a diálisis. Además, muchas veces el paciente diabético además es hipertenso, además tiene problemas de hipercolesterolemia, lo que se transforma ya en un síndrome metabólico. Un paciente muy porfiadito. Yo sé que me escuchan mis pacientes diabéticos, los quiero mucho, pero son porfiados. Trabajé 5 años en clínicas de diálisis donde el 90% del paciente era diabético descompensado. Entonces también un poco de conciencia. Y hoy en día además el manejo que hay en el mercado de productos libres de azúcar es muy amplio. O sea, el diabético de los años 80 no tenía cómo alimentarse y se desnutría proteicamente. Hoy en día encontramos una gama amplia y además de productos bajos en azúcares especiales para diabéticos, encontramos líneas para diabéticos en supermercados y encontramos además medicamentos naturales. O sea, ¿qué mejor? Así Están es. todas las condiciones Hoy dadas en para día tenemos muchos lugares donde comprar y poder alimentarnos sanamente para cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo. María Victoria, se nos acaba el tiempo. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que nos ve en cada capítulo a través de la plataforma de YouTube y esperamos seguir informándolos cada vez más. María Victoria. Un gran abrazo a toda la gente que nos ve, agradecida de las 3 profesionales que nos acompañaron hoy.
Recuerden en sus casas mantener su salud mental en equilibrio, no escuchar tanta noticia trágica, meditar, mantras, harta agua, mucha hidratación, ejercicios, una buena alimentación y un gran abracito para todos virtual y un besito también. Así Los es. quiero mucho. Les mandamos un abrazo virtual y nos seguimos viendo en un próximo capítulo aquí en Sin Límite en Cuarentena a través de la plataforma de YouTube. Chao, chao.